Mi nombre es Julia. Ahora tengo 70 años. Cuando me miro en el espejo hoy, veo a una mujer vieja con ojos cansados y cabello gris. Pero lo peor no es mi cara ni mi cuerpo viejo. Lo peor es la soledad en mi corazón, el vacío que me acompaña cada día. Quiero contarles mi historia. No es una historia bonita, pero es mi historia. Y quizás entonces entiendan por qué estoy aquí sentada ahora, completamente sola en este pequeño apartamento, llorando. Los años felices no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida estaba llena de amor y esperanza. Todavía recuerdo bien el día en que conocí a mi esposo. Tenía 22 años y trabajaba en una pequeña cafetería en la ciudad. Él venía cada mañana y siempre pedía lo mismo, un café negro y un croissant. Me sonreía y yo sentía cómo mi corazón latía más rápido. Después de 2 semanas finalmente me preguntó si quería ir al cine con él. Dije que sí inmediatamente. Nos enamoramos rápidamente. Era un buen hombre, mi Heinrich. Trabajaba duro como mecánico y no ganaba mucho dinero, pero tenía un gran corazón. Después de 1 año nos casamos. Fue una boda pequeña, solo con nuestras familias y algunos amigos. Pero fue el día más hermoso de mi vida. Estaba tan feliz. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y comenzamos nuestra vida juntos. Los primeros años no fueron fáciles. Teníamos poco dinero y yo también tenía que trabajar para ayudarnos. Pero éramos felices. Nos teníamos el uno al otro. Por las noches nos sentábamos juntos en el sofá, tomábamos té y hablábamos sobre nuestros sueños. Heinrich quería tener su propio taller. Yo quería hijos, muchos hijos. Soñaba con una casa grande llena de risas de niños. Pero la vida tenía otros planes para nosotros. Después de 3 años, finalmente quedé embarazada. Estábamos muy felices. Heinrich acariciaba mi vientre cada noche y hablaba con el bebé. Decía: «Te prometo que serás la persona más feliz del mundo. Siempre estaré ahí para ti». Yo lloraba de alegría cuando lo veía así. Mi esposo, que era tan fuerte y valiente, se volvía tan suave y cariñoso cuando pensaba en nuestro bebé. El embarazo fue difícil. Tuve muchos problemas y el doctor dijo que tenía que tener cuidado. En los últimos meses tuve que quedarme en cama. Heinrich se encargó de todo. Cocinaba, limpiaba el apartamento e iba a trabajar. Nunca se quejó. Por las noches se sentaba junto a mí y me leía historias o me contaba sobre su trabajo. Siempre trataba de hacerme reír. El nacimiento de mi hijo. Cuando nació nuestro hijo, fue el segundo día más hermoso de mi vida. El parto fue muy largo y doloroso. Pensé que no lo lograría. Pero entonces escuché su grito, ese primer grito de mi bebé. La partera lo puso en mi pecho y miré sus pequeños ojos. Era tan perfecto, tan hermoso. Toqué sus diminutos dedos y sus mejillas suaves. Las lágrimas corrían por mi cara, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Heinrich también lloró. Mi hombre fuerte lloró como un niño cuando vio a su hijo por primera vez. Me besó en la frente y susurró: «Gracias. Gracias por darme este regalo». Lo llamamos Thomas. Thomas Heinrich Müller. El nombre significaba tanto para nosotros. Debía ser fuerte como su padre y bueno como su abuelo. Los primeros meses con Thomas fueron agotadores pero maravillosos. Lloraba mucho por la noche y yo siempre estaba cansada. Pero cuando miraba su cara sonriente, olvidaba todo. Heinrich me ayudaba donde podía. Se levantaba por la noche y caminaba con Thomas por el apartamento cuando no podía dormir. Le cantaba canciones con su voz profunda.
A veces encontraba a los dos durmiendo juntos en el sofá por la mañana. Mi corazón se llenaba de calidez cuando los veía así. Los doctores me dijeron que probablemente no podría tener más hijos. El parto había sido demasiado complicado. Estaba triste porque había soñado con muchos hijos. Pero Heinrich dijo: tenemos a Thomas. Él es todo lo que necesitamos. Él es nuestro milagro. Y tenía razón. Thomas era nuestro milagro. Pero la vida a veces es cruel. Cuando Thomas tenía 4 años, Heinrich se enfermó. Comenzó con una pequeña tos. Heinrich decía que no era nada. Seguía yendo al trabajo. Pero la tos empeoró. Después de 2 meses finalmente fue al doctor. El diagnóstico fue como un golpe en la cara. Cáncer de pulmón. Avanzado. Demasiado tarde para tratamiento. La pérdida de mi esposo. Los últimos meses con Heinrich fueron terribles. Vi cómo cada día se debilitaba más. Este hombre fuerte que siempre había cuidado de nosotros ya no podía levantarse de la cama. Tenía que lavarlo, alimentarlo, cuidarlo. Lo hacía con gusto, porque lo amaba, pero me rompía el corazón verlo sufrir así. Thomas no entendía qué le pasaba a su papá. Preguntaba: «Mamá, ¿por qué papá ya no juega conmigo? ¿Por qué siempre está en la cama?». ¿Qué debía decirle a un niño pequeño? ¿Cómo se le explica la muerte a un niño de 4 años? Le dije que papá estaba muy enfermo y que teníamos que rezar por él. En las últimas semanas Heinrich se debilitó mucho. Apenas podía hablar, pero un día, cuando estaba sentada junto a su cama, tomó mi mano. Su mano se había vuelto tan delgada, tan fría. Me miró con esos ojos que tanto amaba y susurró: «Prométeme que cuidarás de Thomas. Dale todo. No lo dejes solo, prométemelo». Lloré y apreté su mano. «Lo prometo, te lo juro, haré todo por él». Heinrich sonrió débilmente. «Te amo, Julia. Siempre te he amado. Y amo a mi hijo. Ustedes han sido mi vida». Esas fueron sus últimas palabras. A la mañana siguiente estaba muerto. Tenía 27 años y era viuda, con un niño pequeño, sin dinero, sin familia cerca que pudiera ayudarme. Mis padres ya estaban muertos y la familia de Heinrich vivía lejos. Estaba sola. El funeral fue pequeño y triste. Llovía ese día. Estaba parada junto a la tumba con Thomas de la mano y vi cómo bajaban a mi esposo a la tierra. Thomas tiró de mi falda y preguntó: «Mamá, ¿cuándo volverá papá a casa?». No pude responder. Solo lloré, sola con mi hijo. Después del funeral tenía que ser fuerte. No tenía opción. Tenía un hijo que me necesitaba. Le había prometido a Heinrich que cuidaría de Thomas. Así que sequé mis lágrimas y comencé a luchar. Los primeros meses fueron horribles. Tenía que volver a trabajar, pero ¿quién cuidaría de Thomas? Finalmente encontré un trabajo en una empresa de limpieza. Los horarios eran malos. Tenía que trabajar temprano por la mañana y tarde por la noche. Pero necesitaba el dinero. Una vecina mayor, la señora Schmidt, dijo que cuidaría de Thomas cuando yo trabajara. Era muy amable, pero siempre me preocupaba por mi hijo. Cada mañana me levantaba a las 4. Me preparaba el desayuno para Thomas y luego lo llevaba donde la señora Schmidt. Luego trabajaba hasta el mediodía. Limpiaba oficinas, escaleras, baños. Era trabajo duro y mis manos se volvieron ásperas y rojas, pero no me quejaba. Pensaba en Thomas y en mi promesa a Heinrich. Por las tardes recogía a Thomas y pasábamos unas horas juntos. Cocinaba, jugaba con él
Más tarde lo ayudaba con la tarea. Luego tenía que volver al trabajo. Por las noches, cuando volvía a casa, Thomas ya estaba dormido. Entraba a su habitación, lo besaba en la frente y susurraba: «Te amo, mi amor. Todo lo que hago es por ti». El dinero nunca alcanzaba. El alquiler, la comida, la ropa para Thomas, todo era tan caro. A menudo solo comía pan para que Thomas tuviera suficiente. No compraba ropa nueva para mí. Mis zapatos tenían agujeros, pero los reparaba una y otra vez. Para Thomas siempre compraba lo mejor que podía permitirme. No debía sufrir solo porque su padre estaba muerto. Los otros niños en el jardín de infantes a menudo tenían juguetes bonitos y ropa nueva. Thomas a veces me preguntaba: «Mamá, ¿por qué los otros niños tienen tanto y yo tan poco?». Estas preguntas me rompían el corazón. Trataba de explicárselo. «No tenemos mucho dinero, mi amor, pero nos tenemos el uno al otro y tenemos el amor. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Thomas asentía entonces, pero yo veía la decepción en sus ojos. Me sentía como una mala madre. No podía darle lo que otros niños tenían. Trabajaba tan duro, pero nunca era suficiente. Los años difíciles. Cuando Thomas entró a la escuela, todo se volvió aún más difícil. Necesitaba libros, cuadernos, una mochila escolar. Trabajé aún más. Tomé un segundo trabajo, los fines de semana en un supermercado. Trabajaba 7 días a la semana. Siempre estaba cansada, siempre agotada. Mi cuerpo dolía, pero seguía adelante. Por Thomas, siempre por Thomas. Los años pasaron. Thomas creció. Era un buen chico, la mayoría del tiempo. Estudiaba diligentemente en la escuela y a veces me ayudaba en casa. Pero también vi cómo cambiaba. Se volvía más callado. Ya no sonreía tan seguido. Cuando sus amigos hablaban de sus padres, se ponía triste. Una vez volvió a casa llorando. Los otros niños se habían burlado de él porque no tenía padre. Lo tomé en mis brazos y traté de consolarlo. «Tienes un padre, mi amor. Está en el cielo y te cuida desde arriba. Está orgulloso de ti». Pero sabía que eso no era suficiente. Un niño necesita a su padre. Y yo no podía reemplazar a Heinrich, por mucho que lo intentara. Cuando Thomas tenía 12 años, comenzó a distanciarse. Ya no hablaba mucho conmigo. Cuando volvía del trabajo, estaba en su habitación haciendo su tarea o jugando. Cuando trataba de hablar con él, respondía brevemente: «Sí, mamá», o «No, mamá». Extrañaba el tiempo cuando era pequeño y me necesitaba. Traté de pasar más tiempo con él, pero estaba tan cansada y tenía que trabajar, siempre trabajar. Las facturas nunca dejaban de llegar. El alquiler subía. La comida se volvía más cara. Thomas necesitaba ropa nueva porque crecía tan rápido. Nunca tenía suficiente dinero, nunca suficiente tiempo, nunca suficiente fuerza. A veces, tarde en la noche, cuando estaba sola en mi cama, lloraba. Lloraba por Heinrich, que nos había dejado solos a mí y a Thomas. Lloraba por mi juventud, que había perdido. Lloraba por todas las cosas que no podía darle a Thomas. Pero a la mañana siguiente me levantaba de nuevo y seguía adelante. ¿Qué más podía hacer? Los años de adolescencia. Los años de adolescencia fueron los más difíciles. Thomas ahora era un hombre joven. Era alto y fuerte como su padre, pero también era rebelde. Ya no me escuchaba. Cuando le decía que hiciera su tarea, decía: «Déjame en paz». Cuando preguntaba dónde había estado, respondía: «Eso no te importa». Había muchas peleas. Estaba desesperada.
Había sacrificado toda mi vida por este chico y ahora ya no me respetaba. Una vez, después de una pelea particularmente mala, me gritó: «Odio esto aquí, odio esta vida. ¿Por qué tuvo que morir papá? ¿Por qué no podemos ser como otras familias?». Sus palabras me golpearon como un cuchillo. Me senté en una silla y lloré. Thomas fue a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Me quedé sola en la cocina y me pregunté dónde había fallado. ¿No había hecho suficiente? ¿No había sacrificado todo por él? Pero a pesar de todo, lo amaba. Era mi hijo, mi único hijo, el niño por el que había renunciado a todo. No podía rendirme, tenía que seguir adelante. Thomas tenía problemas en la escuela. Sus calificaciones se empeoraban. A menudo llegaba tarde a casa. Me preocupaba que estuviera con malas compañías. Traté de hablar con él, pero no escuchaba. Decía que yo no lo entendía. Y quizás tenía razón. Siempre estaba en el trabajo. No conocía a sus amigos. No sabía qué pasaba en su vida. Traté de estar más presente. Le pedí a mi jefe trabajar menos horas, pero entonces teníamos aún menos dinero. Las facturas se acumulaban. Una vez nos cortaron la electricidad porque no pude pagar la factura. Thomas estaba tan enojado, gritó: «Todos los demás tienen todo, solo nosotros no tenemos nada. Es tan vergonzoso». Traté de mantener la calma. Le expliqué que estaba haciendo mi mejor esfuerzo, que trabajaba tan duro como podía, pero no quería escucharlo. Salió del apartamento y volvió tarde en la noche. Durante estos años me enfermé a menudo. El estrés, el trabajo duro, las preocupaciones, todo era demasiado. A menudo tenía dolores de cabeza y de espalda. No podía dormir bien, pero no podía ir al doctor. No tenía tiempo y las visitas al doctor costaban dinero, así que ignoraba el dolor y seguía adelante. Un punto de inflexión. Cuando Thomas cumplió 18 años, algo cambió. Hizo su bachillerato, no con buenas notas, pero aprobó. Estaba tan orgullosa de él. El día de la graduación lo abracé y lloré de alegría. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», dije. Thomas sonrió, pero era una sonrisa triste. Encontró un trabajo en una fábrica. No era un buen trabajo, pero ganaba su propio dinero. A veces me daba algo para el alquiler y la comida. Estaba tan agradecida. Finalmente, era un poco más fácil. Podía trabajar menos y tenía más tiempo para descansar. Luego, cuando Thomas tenía 22 años, conoció a una chica. Se llamaba Sandra. Era amable, pero desde el principio sentí que no le agradaba. Cuando venía a visitarnos, apenas hablaba conmigo. A menudo me miraba con ojos fríos, como si fuera un problema. Thomas estaba enamorado. Pasaba cada minuto libre con Sandra. Apenas venía a casa. Cuando venía, solo hablaba de Sandra. «Mamá, Sandra es tan maravillosa. Es tan inteligente, tan hermosa. La amo tanto. Me alegraba por él, de verdad. Quería que fuera feliz, pero también sentía que lo estaba perdiendo». Después de un año, Thomas me dijo que él y Sandra querían casarse. Me sorprendió. Solo se conocían hacía un año, pero Thomas dijo: «La amo, mamá. Quiero pasar mi vida con ella». La boda fue pequeña. Sandra tenía a toda su familia allí, pero de nuestro lado solo estaba yo. Me había comprado un vestido nuevo para la boda, el primer vestido nuevo en años. Quería verme bonita para mi hijo. En la boda lloré. Recordé mi propia boda con Heinrich hace tantos años. Cuán felices habíamos sido, cuán llenos de esperanza. Después de la boda, Thomas y Sandra se mudaron a su propio apartamento. No estaba lejos de mí,
solo 10 minutos en autobús, pero se sentía como otro mundo. Al principio Thomas todavía me visitaba a menudo. Venía, tomaba café conmigo, me contaba sobre su trabajo y su vida. Estas visitas eran lo mejor de mi vida. Siempre esperaba que viniera. Las primeras señales. Pero después de unos meses algo cambió. Thomas venía menos seguido. Cuando venía no se quedaba mucho tiempo. Siempre decía: «Lo siento, mamá, pero Sandra me está esperando», o «Tengo que irme, tenemos planes». Traté de ser comprensiva. Estaba casado, tenía su propia vida, eso era normal. Pero lo extrañaba tanto. El apartamento estaba tan silencioso sin él. Estaba sola, tan sola. A veces lo llamaba solo para escuchar su voz, pero a menudo Sandra contestaba la llamada. Decía con su voz fría: «Thomas está ocupado. Te llamará más tarde». Pero rara vez llamaba de vuelta, y cuando lo hacía hablábamos solo brevemente. Siempre sonaba estresado, siempre con prisa. Cuando Thomas tenía 25 años, él y Sandra tuvieron su primer hijo, un niño. Lo llamaron Félix. Estaba tan feliz de convertirme en abuela. Fui al hospital inmediatamente cuando escuché la noticia. Pero Sandra no quería que viera al bebé de inmediato. Dijo que estaba cansada y quería descansar. Esperé 3 días hasta que pude ver a Félix. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, lloré. Se parecía a Thomas cuando era bebé. Los mismos ojos, la misma nariz pequeña. Besé su pequeña mano y susurré: «Te amo, pequeño Félix. Tu abuela te ama tanto». Quería ayudar a Thomas y Sandra. Ofrecí cuidar de Félix cuando tuvieran que trabajar. Pero Sandra dijo: «No, gracias. Mi madre cuidará de Félix». Sus palabras me dolieron. ¿Por qué no quería que ayudara? Yo también era la abuela de Félix. Thomas no dijo nada. Solo se quedó ahí mirando a otro lado. Me sentí muy herida, pero no dije nada. No quería pelear. Solo quería estar en sus vidas, en la vida de Félix. La distancia creciente. Los siguientes años fueron difíciles. Thomas me visitaba cada vez menos. A veces pasaban semanas sin que lo viera. Llamaba, pero siempre estaba ocupado. «Mamá, tengo mucho trabajo. Te llamaré más tarde». Pero nunca llamaba de vuelta. Cuando preguntaba si podía ver a Félix, siempre había una excusa. «Está enfermo. Está durmiendo ahora. Ya tenemos planes». Solo veía a mi nieto unas pocas veces al año, en cumpleaños y Navidad. E incluso entonces siempre era breve. Sandra siempre miraba el reloj y después de 1 hora decían que tenían que irse. Traté de ser una buena abuela. Compraba regalos para Félix, aunque tenía poco dinero. Le tejía suéteres y bufandas. Horneaba su pastel favorito para su cumpleaños. Pero Sandra nunca quería que Félix se quedara con las cosas que yo hacía. Decía que ya tenían demasiado, o que las cosas no iban con su estilo. Dolía tanto. Me sentía no deseada, no necesitada. Ya no era importante en la vida de Thomas. Me hice mayor. A los 55 años ya tenía muchos problemas de salud. Mi espalda dolía constantemente por todos los años de trabajo duro. Mis rodillas estaban mal. Ya no podía trabajar tanto como antes. Mi jefe dijo que podía trabajar a tiempo parcial, pero eso significaba aún menos dinero, ¿no? La pensión que recibiría más tarde sería muy pequeña. Nunca había ganado mucho y nunca pude pagar un seguro de pensión privado. Tenía miedo del futuro. ¿Cómo viviría cuando ya no pudiera trabajar? Hablé con Thomas sobre esto. No dije que necesitaba dinero. No quería ser una carga.
Solo le conté mis preocupaciones sobre el futuro. Me escuchó, pero solo dijo: «No te preocupes, mamá. Todo estará bien». Pero no ofreció ayuda. No preguntó si necesitaba algo. Y yo era demasiado orgullosa para pedir. Lo había criado, había sacrificado todo por él. ¿No debería ver por sí mismo que necesitaba ayuda? El comienzo de mis días viejos. A los 60 años tuve que dejar de trabajar. Mi cuerpo ya no podía más. Tenía tanto dolor. El doctor dijo que tenía artritis y otros problemas de todos los años de trabajo duro. Recibí una pequeña pensión. Apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Tuve que mudarme a un apartamento más pequeño y barato. Era un edificio viejo en un barrio no tan bueno. El apartamento era oscuro y frío, pero era todo lo que podía permitirme. Esperaba que Thomas me ayudara con la mudanza. Lo llamé y le conté que tenía que mudarme. Dijo: «Oh, qué pena, mamá. Pero Sandra y yo ya tenemos planes para este fin de semana. Lo siento». Me mudé sola. Bueno, no completamente sola. Mi viejo vecino, el señor Weber, me ayudó. También era viejo, pero tenía un buen corazón. Cargamos mis pocos muebles y cajas escaleras abajo y de nuevo arriba en el nuevo apartamento. Estaba tan agotada. Por la noche me acosté en mi nueva cama y lloré. Mi propio hijo no me había ayudado. Los siguientes años fueron solitarios. Veía a Thomas y su familia quizás 3 o 4 veces al año. Navidad, Pascua, el cumpleaños de Félix. Eso era todo. Y cada vez me sentía como una extraña. Sandra apenas hablaba conmigo. Félix apenas me conocía. Cuando trataba de jugar con él, me miraba con desconfianza e iba con su otra abuela, la madre de Sandra. Eso era lo que más dolía. La madre de Sandra veía a Félix a menudo. Lo recogía de la escuela. Iba con él al parque. Ella era la abuela que Félix amaba. ¿Y yo? Yo era solo la otra abuela, a quien realmente no conocía. En una celebración de Navidad, escuché a Félix decirle a Sandra: «Mamá, ¿por qué tenemos que ir con esta abuela? Prefiero ir con la abuela Helga». La abuela Helga era la madre de Sandra. Sandra dijo en voz baja: «Tenemos que ir. Es solo por poco tiempo. Luego iremos con la abuela Helga». Hice como si no hubiera escuchado nada, pero mi corazón se rompió. Solo era una obligación, algo que había que hacer rápidamente. El rechazo. Cuando cumplí 65 años, me enfermé. Tuve un infarto. No grave, pero el doctor dijo que tenía que tener cuidado. Tenía que tomar medicamentos y no debía esforzarme demasiado. Estuve en el hospital por una semana. Llamé a Thomas desde el hospital y le conté lo que había pasado. Sonaba preocupado. «Oh, no, mamá. ¿Estás bien?» Dije que me sentía mejor, pero que estaba débil. Esperaba que viniera, que me visitara. Vino al tercer día. Se quedó media hora. No trajo flores ni chocolate. Se sentó en la silla junto a mi cama y preguntó cómo estaba. Hablamos un poco. Luego miró el reloj y dijo: «Lo siento, mamá, pero tengo que irme. Sandra necesita el auto». Cuando salí del hospital, estaba sola. Tomé un taxi a casa. El apartamento estaba frío y vacío. Tenía miedo. ¿Qué pasaría si me enfermaba de nuevo? ¿Quién cuidaría de mí? Llamé a Thomas y le pregunté si podría venir a quedarse conmigo unos días, solo para ayudarme. Dijo: «Mamá, eso es difícil. Tengo trabajo. Y Sandra me necesita en casa. Félix también está muy ocupado con la escuela». «Pero soy tu madre», dije en voz baja. «Te crié.
Sacrifiqué toda mi vida por ti. Hubo un silencio. Luego Thomas dijo con una voz que no conocía: Mamá, por favor no empieces con eso de nuevo. Sí, hiciste mucho por mí, pero no te pedí que hicieras todos esos sacrificios. Esa fue tu decisión. Sus palabras fueron como un golpe en la cara. No pude responder. Simplemente colgué. Me senté sola en mi apartamento oscuro y lloré. Mi decisión era mi hijo. ¿Qué más podía haber hecho? ¿Dejarlo en un orfanato? No, lo había amado. Había hecho todo por él porque lo amaba. ¿Y ahora decía que había sido mi decisión? La pelea unos meses después. Hubo una gran pelea. Era el 10º cumpleaños de Félix. No fui invitada a la fiesta de cumpleaños. Cuando llamé a Thomas y pregunté por qué, dijo: Mamá, solo estamos haciendo una fiesta pequeña, solo con algunos amigos de Félix. Pero soy su abuela, dije. Quiero celebrar su cumpleaños con él. Thomas suspiró. Mamá, Sandra piensa que es mejor así. Félix no te conoce tan bien y no quiere que se complique. ¿Complicado? Grité. Soy su abuela. ¿Qué hay de complicado en eso? Mamá, por favor. Ya lo decidimos. No pude más. Todos los años de soledad, de rechazo, de dolor, todo salió. Grité por teléfono. Niño ingrato, sacrifiqué toda mi vida por ti. Pasé hambre para que tuvieras suficiente comida. Trabajé hasta el agotamiento para que pudieras tener todo, y ahora me tratas como basura. Thomas gritó de vuelta. Tú decidiste eso. Nadie te obligó. ¿Y ahora debo sentirme culpable toda mi vida? No puedo más, mamá. Tengo mi propia vida, mi propia familia. Yo también soy tu familia. Lloré. No, dijo Thomas fríamente. Sandra y Félix son mi familia. Tú solo eres una carga. Siempre me haces sentir culpable. Siempre me recuerdas todo lo que hiciste por mí. No puedo escucharlo más. Luego colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Solo eres una carga. Una carga. Yo era una carga para mi propio hijo, el niño que había llevado en mi vientre, el niño por el que había sacrificado todo. El final. Después de esa pelea no supe nada de Thomas por mucho tiempo. Pasaron meses, me hice mayor, mi salud empeoró, la soledad me consumía. Ya no tenía amigos. Todos habían muerto o se habían mudado. Mis vecinos apenas me conocían. Estaba sola. Traté de contactar a Thomas. Le escribí cartas, llamé, pero no respondía. Sandra a veces contestaba el teléfono y decía: Thomas no quiere hablar contigo. Es mejor que nos dejes en paz. Traté de entender dónde había fallado, qué había hecho mal. Había amado a mi hijo, le había dado todo. ¿Por qué no me amaba de vuelta? Quizás había esperado demasiado de él. Quizás había sido un error sacrificar tanto. Quizás le había hecho sentir que me debía algo, pero no lo había dicho con esa intención. Simplemente lo había amado. En mi 70º cumpleaños esperé todo el día que Thomas llamara. Pero el teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada, ninguna tarjeta, nada. Me senté sola en mi apartamento y comí un pedazo de pastel que había horneado para mí misma. Me imaginé que Heinrich estaba sentado junto a mí. Hablé con él, como si estuviera allí. Heinrich, dije, he fallado. No cumplí nuestra promesa. No hice feliz a Thomas. Ahora me odia. Estoy sola, soy inútil. Lo siento tanto. Lloré todo el día. Mis pensamientos hoy. Ahora estoy aquí sentada.
una mujer vieja de 70 años, y pienso en mi vida. ¿Qué he logrado? Crié a mi hijo, trabajé duro, hice mi mejor esfuerzo, pero al final estoy sola. Tomás ya no viene, no llama. Es como si hubiera muerto para él, como si ya no tuviera madre. A veces me pregunto si piensa en mí, si se pregunta cómo estoy, si tengo suficiente comida, si estoy sana. Probablemente no. Tiene su propia vida, su propia familia. ¿Por qué debería pensar en la madre vieja y molesta que siempre ha sido una carga para él? Ya no tengo a nadie. Mis días son todos iguales. Me levanto, me hago un café, me siento junto a la ventana y miro la calle. Veo madres jóvenes con sus hijos. Veo familias que ríen y son felices. Y me pregunto qué podría haber hecho diferente. A veces salgo a caminar, pero no lejos. Mis piernas están débiles. Voy al supermercado, compro comida barata, vuelvo a casa. Esa es mi vida. Por las noches me siento frente al televisor, pero no miro realmente. Pienso en el pasado. Pienso en Heinrich, cuán felices éramos. Pienso en Thomas como bebé, como niño pequeño. Recuerdo su risa, sus pequeñas manos en las mías. ¿Dónde se fue ese niño? ¿Cuándo dejó de amarme? Las lágrimas de una mujer vieja. ¿Saben qué es lo peor? No es la soledad, no es la pobreza, ni siquiera es la enfermedad. Lo peor es el sentimiento de que mi vida no tuvo sentido. Trabajé tan duro, sacrifiqué tanto. ¿Y para qué? ¿Para que mi hijo me odie? ¿Para morir sola en un apartamento frío? A menudo me pregunto, ¿debería haber actuado diferente? ¿Debería haber hecho menos por Thomas? ¿Debería haber pensado más en mí misma? Quizás, pero no pude. Lo amaba demasiado. Él era todo lo que tenía, y ahora se ha ido, y no tengo nada. A veces pienso en contactar a Thomas una vez más. Quiero decirle que lo amo, que lo perdono, que solo quiero que sea feliz. Pero tengo miedo a su rechazo. Miedo a que me diga que lo deje en paz. No puedo soportar ese dolor otra vez. Así que me siento aquí y espero. ¿Qué espero? No lo sé. Quizás espero morir. Quizás espero un milagro. Que Thomas un día toque a mi puerta y diga, «Mamá, lo siento, te amo». Pero ese milagro no vendrá. Lo sé. Soy realista. Mi hijo me ha abandonado en mi vejez. Y tengo que vivir con eso, o mejor dicho, tengo que morir con eso. Un último pensamiento. Si pudiera decirle algo a mi yo más joven, ¿qué diría? Diría, ¿no ames tanto a Thomas? ¿No sacrifiques todo por él? No, no lo creo. Porque a pesar de todo, a pesar de la soledad, a pesar del dolor, a pesar de todo, todavía lo amo. Es mi hijo, mi único hijo. El amor de una madre no muere, pase lo que pase. Quizás esa es mi maldición. No puedo dejar de amarlo. No puedo dejar de esperarlo. No puedo dejar de tener esperanza de que un día regrese. Pero la esperanza se debilita. Con cada día que pasa, se hace más pequeña. Pronto habrá desaparecido por completo. ¿Y entonces? ¿Qué quedará entonces? Solo una mujer vieja, sola en un apartamento frío, esperando la muerte. Eso es en lo que se ha convertido Julia. Eso es en lo que se ha convertido la chica que una vez trabajó en la cafetería y soñaba con tener una familia grande y feliz. La vida es cruel. Te quita todo. Primero te quita tu salud, luego te quita a tus seres queridos y al final te quita tu dignidad. Te conviertes en una carga, en algo no deseado, en algo de lo que quieren deshacerse. Mi mensaje. Si alguien lee o escucha esta historia, entonces quiero que entiendan algo.
Quiero que entiendan cómo se siente cuando tu propio hijo te abandona. Cuando la persona por la que lo hiciste todo te trata como basura. Es un dolor que no se puede describir. Es peor que el dolor físico. Es un dolor en el alma que nunca se detiene. Está ahí cuando te despiertas. Está ahí cuando te vas a la cama. Siempre está ahí. Pero también quiero que la gente entienda algo más. Los padres se sacrifican por sus hijos. Eso es normal. Eso es natural. Pero quizás no deberían sacrificarlo todo. Quizás también deberían pensar en sí mismos. Quizás deberían enseñar a sus hijos que el amor no es una calle de un solo sentido. Nunca le enseñé a Thomas a devolver. Solo le di. Y él aprendió a tomar. Nunca le dije que las relaciones deben basarse en la reciprocidad. Nunca exigí que él devolviera algo. Y ahora, cuando soy vieja y lo necesito, no sabe cómo dar. ¿Es mi culpa? Quizás, probablemente, pero no lo sabía mejor. Hice lo que pensé que era correcto. La última verdad. La verdad es, ahora soy vieja. Estoy enferma. No me queda mucho tiempo. Quizás unos años más. Quizás menos. Y pasaré este tiempo sola. Mi hijo no estará conmigo cuando muera. Quizás ni siquiera venga a mi funeral. Y eso está bien. He hecho las paces con eso. Bueno, no realmente, pero lo intento. ¿Qué más puedo hacer? Estoy sentada aquí en mi pequeño apartamento frío y miro hacia atrás en mi vida. ¿Y saben qué? A pesar de todo, a pesar de la soledad y el dolor, lo haría de nuevo. Criaría a Thomas de nuevo. Sacrificaría todo por él de nuevo, porque soy su madre. Y eso es lo que hacen las madres. Pero desearía que hubiera resultado diferente. Desearía que mi hijo me amara, que estuviera conmigo, que fuéramos una familia. Pero los deseos no siempre se hacen realidad. Esa es una lección que la vida me ha enseñado. Una oración. A veces tarde en la noche hablo con Heinrich. No sé si puede oírme donde quiera que esté, pero me consuela hablar con él. Heinrich, digo, hice mi mejor esfuerzo. Crié a nuestro hijo. Se convirtió en un hombre. Tiene una familia. Está sano. Cumplí mi promesa aunque me costó todo. Pero no me ama Heinrich. No me quiere en su vida. Estoy sola. No tengo a nadie. Por favor, si estás allá afuera en algún lugar, por favor cuida de nuestro hijo. No importa lo que pase, no importa cómo me trate, todavía lo amo. Es nuestro hijo. Por favor, asegúrate de que esté bien, que Félix tenga una buena vida, que sean felices. Y cuando llegue mi momento, cuando deje este mundo, ven y llévame contigo. Estoy tan cansada. No quiero luchar más. Solo quiero estar contigo, donde fui amada, donde no estaba sola. Esa es mi oración. Cada noche. El final de mi historia. Esta es mi historia. La historia de Julia. Una mujer que amó y dio todo. Una mujer que fue abandonada en su vejez por la única persona que le importaba. No sé por qué conté esta historia. Quizás solo quería que alguien la escuchara, que alguien entendiera, que no sea completamente olvidada cuando muera. Quizás hay otras mujeres como yo allá afuera, otras madres que están solas, otras personas que hicieron todo por sus hijos y ahora están olvidadas. Si escuchan o leen esta historia, sepan que no están solas. Entiendo su dolor, siento su soledad. Y a los hijos allá afuera, no olviden a sus padres. Les dieron la vida. Cuidaron de ustedes cuando eran indefensos. Los amaron cuando nadie más lo hizo. No olviden eso. Llámenlos, visítenlos, díganles que los aman, antes de que sea demasiado tarde, porque un día serán viejos. Y quizás entonces entiendan, quizás entonces sientan lo que yo siento ahora, esta terrible soledad.
este sentimiento de ser inútil, de no ser amado. Espero que nunca tengan que experimentar eso. Mis últimas palabras, cuando muera, y no será mucho más tiempo, puedo sentirlo, moriré sola. Mi cuerpo se enfriará en este pequeño apartamento. Quizás tome días antes de que alguien me encuentre. El cartero, quizás, cuando se pregunte por qué se acumula el correo. O un vecino, cuando note el olor. Contactarán a Thomas. Le dirán que su madre está muerta. Estará triste, llorará, o solo dirá, «Oh, está bien. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. Nunca lo sabré. Pero espero, y esta es mi última esperanza, espero que quizás cuando esté muerta, piense en los buenos tiempos. En el tiempo cuando era pequeño y lo tenía en mis brazos. En las historias que le leía, en el pastel que le horneaba, en todas las pequeñas cosas que una madre hace por su hijo. Quizás entonces entienda, quizás entonces se arrepienta, quizás esté junto a mi tumba y diga, «Lo siento, mamá, te amaba», solo que no lo sabía. Pero será demasiado tarde, no lo escucharé, me habré ido. En su vejez, una historia de amor y dolor, de sacrificio y soledad, de esperanza y decepción. Es una historia triste, pero es mi historia. Y ahora, mientras termino estas palabras, estoy aquí sentada junto a la ventana. El sol se está poniendo, el cielo está rojo y naranja, es hermoso. Por un momento olvido mi dolor, por un momento me siento en paz. Quizás esto es una señal. Quizás el universo me está diciendo que todo estará bien, que el dolor terminará, que pronto encontraré la paz. Cierro mis ojos y veo a Heinrich frente a mí. Está sonriendo, extiende su mano. «Ven, Julia», dice. «Es hora, vamos a casa». «Sí, Heinrich, estoy lista. Estoy tan cansada. He luchado tanto tiempo. Quiero ir a casa. Contigo. Espérame. Vengo pronto. Fin, esta es mi historia. La historia de Julia. No me olviden. Y no olviden a sus madres, antes de que sea demasiado tarde.